El eje principal del proyecto de Doldemar es el acompañamiento a personas que se encuentran al final de su vida y a personas que se encuentran en un proceso de duelo. Hace mucho tiempo que vivimos de espaldas a la muerte, a nuestra propia muerte, a la muerte de los demás y también de espaldas al dolor y al sufrimiento que provoca. Un sufrimiento que se añade que podría ser evitable a una situación que naturalmente es dolorosa. Es un acompañamiento que trata de acoger las vivencias y elaborar los temas de dolor de la persona que está en duelo a través de una mirada que ofrezca seguridad, que ofrezca sostén, fuera de juicios y expectativas sociales y orientada pues, en el duelo a que la persona se pueda adaptar a su nueva vida, habiendo como extraído también todo el legado de esa persona, porque el duelo es en realidad como el coste de haber amado mucho. A través de mis experiencias personales pude darme cuenta de que justo esto que comentaba, que vivir de espaldas a la muerte y al dolor, pues deja a las personas en esa situación, en un aislamiento, en una situación de aislamiento o de soledad, como en una incomprensión. Hay dificultades de comunicación incluso dentro de la familia y conlleva una falla en el sistema de apoyo, en la red de apoyo, porque a veces la gente no sabe cómo acercarse o qué cosas puede decir o hacer por una persona que está muriendo o que está doliendo. Hay referentes, no me encuentro sola, pero también creo que hay mucho trabajo que hacer y que todavía hay mucha gente que vive estas etapas de la vida con estas consecuencias, ¿no?, que comentábamos antes de que el hecho de que la muerte sea un tabú.